Buenos días. Buen Ahora día, profesor Giovanni Pérez, presente. Giovanni está presente. Giovanni Pérez. Ya te puse presente, Pérez Jerónimo. Así es, muchas gracias. Profe, Ajá, Francisco se le puso presente. Abreu. Abreu. Sí, yo te puse presente, Abreu. Bien, buenos días. Esta es nuestra segunda clase de Historia de la Filosofía. Ustedes en la lista son unos 12 alumnos. Realmente solo han entrado con ustedes 5 personas. Si habrá que remandar otra vez el correo por si hay alguno perdido por ahí, pero hay que iniciar. Las clases se supone que son a las 7, ¿verdad? Le hemos hecho un llamado a iniciar a las 8, de 8, de 8 a 9. Y no sé si alguno tenga alguna idea fresca sobre lo que vimos la clase pasada y quisiera darnos algún recuerdo. Bueno, profesor, no. eh, Se habló o sea, se contestó la pregunta, por ejemplo, de la modalidad de la clase, que se da de 8 a 9 y que se va a ir grabando y se va a ir subiendo a YouTube y a WhatsApp. Y, por ejemplo, también contestó la cuestión de la evaluación, que de cómo se van a repartir las notas, que la primera van a ser 100 puntos, dividido en 30 que serán de asistencia, eh, 30 de apuntes y 10 para la evaluación del profesor. Eh, También se contestó la pregunta de cómo nace la filosofía, y, y la respuesta fue que o sea, hay tres fuentes que se llaman eh, teocentrismo, antropocentrismo y comocentrismo, que el comocentrismo dice que el mundo es el fundamento de toda la cosa, el teocentrismo dice que el fundamento es Dios de toda la cosa, y el antropocentrismo se dice, o sea, se va a la experiencia, a la experiencia fáctica o sea, a la observación, y que usa o sea, también con otro profe, ¿qué es lo que unifica a, a toda la edad de los antiguos? Y usted respondió, lo que usted dirá es el comocentrismo. O sea, que se explica todo con el tema de la naturaleza. También ¿de qué trata? O sea, nuestra materia. Y se respondió de los primeros principios y de las últimas causas, en realidad, tal como la vieron los antiguos. O sea, no como la Edad Media, sino como la vieron los antiguos. También ¿Sí? también se respondió cuál es el tema que ellos están estudiando. Todo, Dios en el mundo y el hombre. Y qué hay, o sea, que también se respondió la pregunta, ¿qué hay de unitivo en este tema? El cosmos, o sea, que todo viene del cosmos y todo termina en el cosmos. ¿Y cuál es el método? Se aborda con el método de la luz de la naturaleza de la razón, llamado lógica por Aristóteles, no de la fe, sino de la observación. Ya, profe. Hay pequeña introducción, ¿verdad? ¿Alguien más quiere enriquecer lo que pensamos la clase pasada? ¿Una idea que le haya resultado significativa? Bien, pues nada, comenzamos entonces. Wander Núñez Pérez. Le ponemos presente por aquí, Wander. Esta es tu primera entrada, por lo que yo veo para acá. Buenos días, maestro. Sí, Buenos buenos días, días. compañero. Bien, entonces nosotros tenemos entonces que comenzar un poco viendo cómo inició la filosofía, ¿verdad? Los primeros que hicieron filosofía se llaman jónicos, porque eran de Jonia, en Grecia. Otro nombre que reciben es milesios, así como decimos tales de Mileto, milesios, porque hay una península es pen es casi
Ínsula es isla en latín. Península es casi isla. Es un pedazo de tierra casi rodeado de agua. O sea que es un pedazo de tierra que entra al mar, pero sigue pegado de la tierra. Si es pequeño se llama callo y si es como un bracito se llama península. Entonces, en Grecia había varias penínsulas. Una de ellas es la península de Mileto. En esa península nace la filosofía. Son hijos de los atenienses. Ahí está Tales, es el primero. Aristóteles le llama a Tales de Mileto el padre de la filosofía, porque es el primer pensador que encontramos con la actitud filosófica. Se pueden decir dos cosas. Para hacer filosofía o ciencia o cualquier conocimiento, hay que entender qué se estudia y cómo se estudia. El qué es el objeto o el contenido. El cómo es el método o la metodología, ¿verdad? Entonces, Tales es el primero que enfrenta temas filosóficos con métodos filosóficos y escribe sobre ellos. No es que los temas filosóficos no existieran, pero el método no era filosófico, era un método religioso, o sea, o mitológico. Pero cuando ya uno comienza, Tales comienza a tratar de no explicarlo ni con el mito ni con la religión, sino con lo que se llama la luz natural de la razón, entonces nace la filosofía, tratando de responder esa pregunta: ¿de dónde viene todo? ¿Qué es todo? ¿Dónde se fundamenta todo? Aún tú respondas que todo viene de Dios, si no escucha la palabra de Dios y viene de la fe, si viene de la fe, eso es teología. Pero si viene de la reflexión y del debate con los otros filósofos y de la luz natural de la razón, eso es, puede ser el tema, puede ser el mismo, un tema abarcador de todas las cosas. Entonces, el tema de la filosofía, el objeto de la filosofía es el universo, el mundo y Dios, ¿verdad? Entonces, este tema junto con el método de la reflexión humana y la luz natural de la razón, inició así, Tales de Mileto, sin saberlo, lo que era el conocimiento filosófico. Y comenzó a hacer historia con el conocimiento filosófico. Bueno, la respuesta de Tales fue sumamente pobre, pero ya la pregunta y el método son muy significativos. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo? Recuerden que los dioses de Grecia eran, aunque ellos le llamaban inmortales, realmente eran mortales. Eran hijos de los titanes y los titanes eran hijos de la tierra. O sea que al final todo venía de la tierra. Lo primero, los dioses no crearon el mundo creó a los dioses. Por eso hablamos de cosmocentrismo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿De dónde vienen los dioses? ¿De dónde viene la tierra? ¿De dónde viene el mundo, el universo? ¿Cuál es la experiencia de los griegos? Que todas las cosas de este mundo están compuestas de las 4 esferas, los 4 elementos. Nosotros lo conocemos como los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. O sea, un árbol necesita agua, pero necesita aire también. Y necesita sol. Y necesita tierra. Sin tierra no se alimenta. Sin agua se muere, se seca. Sin aire deja de respirar y se muere también y se seca. Y sin sol, pues pierde toda la energía. Podríamos decir que un árbol se alimenta de la tierra, absorbe agua, respira aire y transpira sol. Pero eso que decimos de todos los árboles, también de los animales. En la comida viene la tierra que los animales se comen. En el agua viene el agua. En la respiración consumen aire y en el sol transpiran, absorben el caliente, el fuego. En este sentido, los griegos creían que todas las cosas de este mundo era una composición de agua, fuego, aire y tierra. Todo viene, por lo tanto, de los 4 elementos, las 4 esferas. ¿Por qué decimos 4 esferas? La atmósfera, la esfera de aire, la geósfera, la esfera de tierra en la cual estamos,
la hidrosfera, la esfera de agua, los mares, la lluvia, los ríos, los pozos, y la heliosfera, con H inicial, el sol. Entonces, por todas partes encontramos agua, fuego, aire y tierra. Y todos los elementos, los seres necesitan agua, fuego, aire y tierra. Esta es la mentalidad de los griegos. Todo viene del agua, fuego, aire y tierra. Y si tú haces la pregunta, que es la pregunta que hicieron los griegos, ¿qué es lo primero? El arjé. Arjé significa el principio. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es aquello de donde todo viene y donde todo termina? Hay, por lo tanto, una presuposición de que hay un principio único. Por eso la filosofía nació monista. Mono es uno. La filosofía nació monista, el monismo filosófico. Todo viene de un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? Claro, tú tendrías que decir, si todo viene de agua, fuego, aire y tierra, entonces parecería ser que hay que buscar ese elemento en esos cuatro. O todo es agua, o todo es fuego, o todo es tierra, o todo es aire. Y de los cuatro elementos, el que se nota que más cambia es el agua, que en un momento es sólido, estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? En un momento es sólido como la tierra, en otro momento es el vapor aéreo como el aire, en otro momento es líquido como el agua. No sé si aparezca como el fuego, pero de alguna forma como que cambia de estado más fácil que los otros elementos. Agua, entonces, Tales está como muy rodeado de agua también, ¿verdad? El agua cae de arriba, si tú haces un hoyo encuentra agua. Donde quiera que tú miras en Grecia, si vive en una península, donde quiera que tú miras encuentra agua. En ese sentido, no es raro uno encontrar que en la mentalidad de Tales de Mileto, todo viene del agua, todo es agua y todo termina en agua. Bueno, la respuesta un poco pobre, ¿verdad? Porque la gran pregunta que está por detrás de todo filósofo, cuando busca todos estos temas, es la pregunta, ¿quién soy yo y por qué existo? Esa pregunta se respondería con tal que yo soy agua, vengo del agua y termino en agua. Entonces, ¿cómo yo me sitúo en el mundo? Uno dice, bueno, agua todo. Imagínate, una respuesta poco pobre, pero inicia esta reflexión de que todo tiene un solo elemento primigenio. Y un elemento pobre, porque un elemento, decimos pobre porque es un elemento que no piensa, ni crea, ni decide. Entonces, hay un elemento ahí primero. También estos filósofos se les llamó naturalistas porque buscaron la respuesta con elementos de la naturaleza. Todo es agua, todo viene del agua. Rápidamente aparece Anaximandro. Ya después que Tales comenzó con esta filosofía, ante el misterio del espectáculo de la naturaleza, el orden de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, el orden de la salida del sol, el sol rige siempre un mismo tiempo de salida y ocultarse. El orden de los seres que hay en la naturaleza, una semilla siempre busca su propia naturaleza. Una semilla de maíz no se convierte en mango, sino que busca su ser maíz. Todas las cosas tienen como cierto orden y cierto movimiento. Ante esa mirada, Tales fue el que comenzó con aquella frase: el mundo está lleno de dioses. O sea, la filosofía era insuficiente en el mundo de Tales para explicar el universo, y tira aquella frase, para muchos mitológica, para otros religiosa. Entonces, el mundo está lleno de dioses. Ante el misterio del orden, la sola agua no puede explicar el espectáculo de la naturaleza. Pero ahí comienza la filosofía, con un monismo y con esa frase del misterio cósmico inexplicable con la sola filosofía. Hemos dicho que el segundo que aparece en esta escuela de los jónicos es Anaximandro. Le seguirá Anaxímenes. Ellos tres son los que forman esta corriente
son los primeros, tales Anaxímenes y Anaximandro. Anaximandro es el que va a comenzar con una respuesta a la pregunta de la G, de dónde viene todo, qué es todo, dónde termina todo, que todavía hoy sigue dando problemas. Una respuesta que se convirtió en el inicio, si se quiere ver así, del tema filosófico, lingüísticamente hablando. Cuando digo lingüísticamente hablando, quiero decir que nuestro lenguaje no resuelve el problema del arte, sino más bien que se convierte en una indagación siempre abierta, en un problema nunca cerrado. ¿Qué es el ápero? Eh, eh, Fue la respuesta que nos dio Anaximandro ante la pregunta de ¿qué es todo? ¿De dónde viene todo? Pensemos un poco. Por ejemplo, si tú dices como tal, todo es agua, y vemos a Anaximandro que mira el sol y dice, bueno, yo entiendo que el mar es agua, la lluvia es agua, los ríos, los océanos son agua, pero cuando miro el sol, no puedo decir con la misma tranquilidad que el sol es agua. Cuando miro el desierto, la tierra bruta, no puedo decir con la misma tranquilidad que cuando miro el mar que la tierra es agua. Y cuando respiro aire, no puedo decir que estoy respirando agua. Entonces, ahí comienza esa problemática de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, sin ser eso que son. ¿Por qué? Porque cambian. O sea, el agua es agua mientras tanto, pero no lo es totalmente porque es como un disfraz. El agua deja de ser agua. La tierra es tierra, mientras tanto, mientras lo es, pero no lo es totalmente. ¿Por qué? Porque cambia. Si lo fuera, no cambiar. Si tú tienes un disfraz, te cambia el disfraz. ¿Por qué? Porque tú no eres tu disfraz. Si tú fueras tu disfraz, tú no te lo pudieras quitar porque eres tú. Entonces, el primer principio, ¿qué es ese primer principio? Que en un momento está disfrazado de agua, en otro momento está disfrazado de tierra, en otro momento está disfrazado de fuego, en otro momento está disfrazado de aire, sin ser el disfraz que tiene. Las cosas no son lo que tú conoces. A la luz del pensamiento de Anaximandro, las cosas son apeiron. ¿Qué es apeiron? Apeiron es contrario a peras, como cuando uno dice apolítico, ateo, sin Dios, sin política. Apeiron significa sin pera. Peras es determinación. ¿Qué fue lo que hizo Tales? Que según Anaximandro, determinó el principio diciendo que todo era agua. Ahí está el error de Tales para Anaximandro. ¿Por qué tú dices que todo es agua? Si el aire no es agua, si el fuego no es agua, si la tierra no es agua. Solo el agua es agua. Y tampoco lo es porque deja de serlo. El agua cambia. O sea que tú no puedes decir que el agua es agua, ni que la tierra es agua, ni que todo es fuego. Las cosas no son lo que tú encuentras porque cambian y dejan de serlo. Para hacerlo tendrían que no cambiar. ¿Quién explicó la experiencia del cambio? Heráclito. Más tarde dirá, esa mirada de los griegos, esa agua lluvia que cae que tú ves que la tierra se vuelve lodo, pero al rato o al pasado un día o dos, ya no hay agua en la tierra. ¿Qué pasó con esa agua? En su mente se convirtió en tierra. Y la tierra, por la experiencia de los volcanes, en su mente se convierte en fuego. Y el fuego, por la experiencia del humo, en su mente se convierte en aire. Y el aire, por la experiencia de las nubes, el aire se convierte en agua. Entonces, ese ciclo, las cosas no son lo que son, sino están disfrazadas, pero no nos muestran lo que son. Entonces, ahí está Anaximandro con esta pregunta. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es eso que en un momento es agua, pero no es agua, porque deja de serlo?
que en otro momento es fuego, pero no es fuego, porque deja de serlo. En otro momento es tierra, pero no es tierra, porque deja de serlo. ¿Cuál es el arjé incognoscible que está por debajo de todo lo que yo conozco? Entonces ahí tira esa palabrita, ápero. ¿Qué es ápero? Ápero significa indeterminado. Vamos a tratar de entender. ¿Y qué significa indeterminado? O que no es agua, porque si tú dices que agua lo determinaste. Que no es fuego, porque si tú dices que fuego lo determinaste. Que no es aire, porque si tú dices que aire lo determinaste. ¿Y qué es? Vamos a decirlo de esta manera, lo que no se puede saber. ¿Qué es eso que está en todas partes? Lo que no se puede conocer. ¿Y por qué no? Porque cualquier conocimiento es una determinación. Cualquier pensamiento es una identidad. Si tú dices todo es agua, lo dañaste porque el agua es el disfraz. Si tú dices que todo es aire, lo dañaste porque el aire es el disfraz. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es eso lo primero? Él lo que te dice es lo que no se puede saber, lo que no tiene identidad, lo que no tiene determinación. Entonces, claro, si tú dices, bueno, pero si no hay agua, no hay fuego, no hay tierra, no hay aire, que eso es lo que nos está diciendo Anaximandro. Pues entonces nada, la suma de todos los no te va a dar la nada. Y dice Anaximandro, no, no puede decirse que es nada. ¿Por qué no? Porque es infinito, está en todas las cosas. Si no estuviera en todas las cosas, entonces desapareciera el mundo. Y eso evidentemente es falso porque vemos los mares, vemos el sol, vemos las plantas, vemos los animales, vemos todo. Lo que existe está en todo, sin ser todo lo que vemos, pero existe, porque si no existiera, entonces no habría nada. Y eso es falso. Vivimos en un mundo de cambio. Entonces, eso que es ápero, él le dio otro nombre, infinito. ¿Qué significa infinito? Está en todas partes, en su mente, infinito. Está en todas las cosas. Y está en todas las cosas, extendiéndose en el cambio, no estático, sino dinámico, extendiéndose. O sea, lo que está haciendo agua, al dejar de ser agua, está extendiéndose hacia otra cosa distinta del agua. Y cuando es otra cosa, está extendiéndose a otra cosa distinto a eso que llegó. Y así es infinito porque siempre está cambiando. Y es indeterminado porque no tiene una identidad estática, independiente, propia, sino que todas las identidades que tiene son cambiantes, son dinámicas. Entonces, nos estamos acercando al problema primero de la filosofía, llamado el ápero, que después le van a dar el nombre de materia. Los filósofos le darán el nombre de materia, los áticos. Cuando decimos áticos, estamos hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, aquí Anaximandro entra en un mundo en que ya el pensamiento comienza a crearse un problema, a salir de una definición. Porque cuando tú dices ápero, puede hablar mucho, pero no defines nada. Puede hablar mucho y tiene que explicar mucho para que se entienda, porque no es que no se entiende, pero de manera indescriptiva. Hay que quitar toda la descripción y ver una positividad indescriptible. Ver una positividad. ¿Qué significa positividad? Puesto, presente en el mundo. El áperon es todo lo que vemos en el mundo, ocupando un puesto, ocupando un lugar. En lugar de la nada, está en el mundo, está puesto, es positivo, como dirá Augusto Comte siglo después. Positivo, es real, está en el mundo. Pero eso que es real, que está en el mundo y que se está convirtiendo en todas las cosas, no es identificable a nivel de descripción, a nivel de determinación. Es identificable a nivel de posición, de existencia, pero no es identificable a nivel de identificación, de cuididad, de qué es eso. No se puede saber. Entonces, todas las cosas las vemos que están en el mundo, pero no sabemos lo que es. ¿Por qué no sabemos lo que es? Porque todo lo que vemos está constantemente cambiando y no se deja atrapar en ningún ser que tiene, porque ningún ser lo
lo identifica, sino más bien que lo disfraza por un momento. Es siempre una etapa, un proceso, nunca es la realidad de todo lo que estamos viendo. Y así la realidad comienza, ¿verdad? Con ese aire filosófico de inatrapable, de indefinible. Ya la ciencia trabajará con la definición y con lo atrapado, pero la filosofía trabaja con lo indefinible y con lo inatrapable. No porque el filósofo no pueda definir, sino porque la realidad no se deja definir. Hablando así a nivel de, cuando el científico dice que sabe lo que un perro y te define el perro, dejó afuera el ápero y el mundo del cambio, la totalidad que está en todas las cosas, que nunca, que Aristóteles dijo, la materia ni se genera ni se destruye, sino que se transforma. Esa realidad que siempre ahí está en cambio. Tú coges un papel y lo quemas y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Es ceniza convertida en papel cuando es papel? ¿O es papel cuando es ceniza? ¿Es papel convertido en ceniza? Tenemos el mismo problema. ¿Es agua, es fuego, es tierra o es aire? Cuando es papel, no es ceniza, es papel. Y cuando es ceniza, no es papel, es ceniza. Pero y entonces, ¿cuál es su verdad y cuál es el disfraz? ¿Está disfrazado de papel antes de ser ceniza o está disfrazado de ceniza antes de ser, después, antes de ser papel? Bueno, la verdad es que esa realidad no puede identificarse ni con una cosa ni con otra, aun y cuando es ceniza, cuando viene a ver, deja de ser ceniza y cambia a abono o cambia a otra cosa. Y así las cosas no se dejan nunca en el fondo de sí mismas, a nivel de existencia, no se dejan nunca atrapar, no se dejan nunca definir. Bueno, ahí comenzamos con el tema de Anaximandro. Anaximandro decía que este primer principio es el monismo de Anaximandro, ¿verdad? El monismo de tal es que todo es agua. Anaximandro decía que esa realidad, igual que el de Tales, no nacía, no se transformaba, no desaparecía. Tenía los atributos órficos, por eso es un principio. Todo viene de ese principio, pero ese principio no viene de ninguna otra realidad. Es lo primero. Entonces, él no depende de nada, sino que todo depende de él. Por eso es un principio filosófico. Por eso es ingénito, no nace, siempre ha existido y por eso es imperecedero. No muere, no se destruye. Bueno, faltaría para nosotros terminar esta primera parte trabajar un poco con Anaxímenes. Ustedes le va a tocar eso para la próxima clase. Entonces, manejarme un poquito el pensamiento de Anaxímenes y explicarme cómo se sale del problema o cómo Anaxímenes quiso salir del problema en el que Anaximandro introdujo la filosofía. No sé si tengan alguna pregunta, alguna intervención. Eliani Eh, García, espérame, Eliani García está por ahí, ¿verdad? Tenemos presente, Eliani. Sí, adelante. sobre dos cosas sobre los temas anteriores. Yo había leído sobre Heráclito, que él tiene un dicho que se llama el cambio incesante de las cosas. Y él aclara que un hombre o una persona no puede pasar dos veces por las mismas aguas de un río, porque ni las aguas van a ser las mismas, ni el hombre va a ser el mismo. Que las cosas siempre están en constante cambio de movimiento, siempre van avanzando. Y sobre lo de Tales, que afirmaba que el agua era el principio de todo, en la ciencia, yo estaba investigando y dicen que la vida en el planeta, por la teoría evolutiva, se surgió a base del agua, pero que la ciencia no explica cómo de materia muerta, materia sin vida, en el agua, de repente surgieron partículas con vida para comenzar el proceso evolutivo. La ciencia todavía no se explica ese procedimiento de cómo de la no vida aparece vida de repente y por qué
pasó nada más en cierto punto y no con toda la materia. Claro, entonces, realmente eso ni siquiera son temas científicos. La ciencia, aún eso sea explicable, cuando llegue a explicarse, ya eso no es ciencia. La ciencia lo que hace es que describe lo que encuentra. La ciencia tiene el método de la observación. Se encuentra ya con el objeto del estudio y su método es la observación, la descripción y la medición. Ya cuando tú te explicas de los por qué, si tú miras una secuencia de fenómenos, podría ser científico. El día le sucede al sol, o qué sé yo, a un golpe le sucede un dolor. Eso sería ciencia, pero explicar que la causa del golpe, del dolor es el golpe, ya eso no es ciencia, porque ya eso no es observable, eso es pensable, eso es inteligible, eso no es observable. Como dice David Hume, no se puede observar las causas, sino que se observa la sucesión de dos fenómenos. Ya cuando tú entras en el mundo de las causas, ya eso es filosofía, estamos con el principio de causalidad. Ya estamos en un pensamiento, en un nivel superior de conocimiento. No en el nivel descriptivo de la observación, sino en el nivel reflexivo de la explicación, en el mundo de las causas. Y claro, tenemos que entrar ¿cómo se llama? Heráclito en su momento. Heráclito y Parménides son los filósofos presocráticos más importantes. Ahora estamos viendo en los inicios a los primeros, ¿verdad? A los jónicos. Bueno, para ir adelantando, la próxima clase no solamente tráiganme a Anaxímenes, también tráiganme a Pitágoras, antes de entrar a Heráclito y Parménides. Estamos viendo a los jónicos, después de los jónicos vienen los pitagóricos, y después de los pitagóricos vienen los mecanicistas, donde está Heráclito, antes de los eleatas, donde está Parménides. Primero los jónicos, después el segundo grupo, los pitagóricos, que es el llamado que le estoy haciendo, Pitágoras, y el último de los jónicos, Anaxímenes, y posteriormente los mecanicistas con Heráclito y los eleatas con Parménides. Todavía con todos ellos estamos en una filosofía monística, ¿no? Donde se busca siempre un solo elemento que explique toda la realidad. Un monismo cosmocentrista, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervención? No, porque también a tales se le atribuye la predicción de un eclipse eh, en el año 585 antes de Cristo. Y también se cuentan varias anécdotas de, por ejemplo, de la que cuando iba contemplando las estrellas, de que se cayó en un pozo. Sí, hay de una jovencita que dijo, ¿verdad? Sobre que critica un poco a los filósofos, que están como mirando para arriba, pero no tienen como los pies en la tierra, algo así. Entonces, hay una reflexión muy bonita con respecto a esa experiencia. Entonces, son anécdotas que enriquecen un poco la reflexión filosófica, a pesar de que aparentemente tanto que pensaba Tales y terminó cayéndose por no tener rica los pies en la tierra, pero claro que Tales dejó toda una reflexión que explicaba el mundo del cosmos. Incluso dejó un teorema, se llama el teorema de Tales, o sea que también dio aporte a la matemática. Construyó canales de riesgo. Cuando viene a ver, la que hizo crítica, no recuerdo dónde era la joven, también está en la historia de la filosofía, la que hizo críticas riéndose de la filosofía y del filósofo, al final está en la historia como alguien que se burló y se quejó, mientras que Tales está en la historia con sus contribuciones. Esa es una cuestión de chercha, es cuestión de encontrar, de reflexionar, de alguna forma enriquecer este mundo con con lo que se va encontrando en medio de él.
algo más. Las jóvenes ocultas de esta clase, Giovanni y Eliana. Dime, Wander. Maestro, usted dijo que debemos investigar sobre Pitágoras. Aparte de Pitágoras, ¿cuál fue lo otro que usted dijo de unos movimientos? O sea, para la próxima clase, nosotros estamos en los jónicos. Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Entonces, hemos hablado de Tales y hemos hablado de Anaximandro. Yo le dije, investígueme Anaxímenes para terminar con este pensamiento. Y como el próximo movimiento serán los pitagóricos, pues búsquenme a Pitágoras. Claro, después de Pitágoras, entran en la filosofía los mecanicistas con Heráclito y los eleatas con Parménides. En esa secuencia, ¿verdad? Milesios, después vienen pitagóricos, después vienen mecanicistas y después vienen los eleatas. Claro, después pluralistas, sofistas, áticos y filosofías de decadencia. Pero lo iremos viendo en la medida que vayamos dando la clase, más al paso. Bueno, pues ya nos queda menos de un minuto. Fue un placer tenerlo a ustedes en esta hora de clase. Recuerden consultar el videíto que se le subirá más tarde. No sé si vieron el videíto de la clase pasada, para que no se les pierda lo que vamos viendo. Pues cuídense mucho y nos vemos el próximo martes a la misma hora y como decimos en el mismo canal. Pase buen día. Igual, Adiós. pasen buenas. Muchas gracias, profesor. Paso buen día. Adiós. Yo.